No, no, con todos ustedes, ¿verdad? David Jiménez, que os va a presentar su proyecto de masterclass, que nos ha prometido que os iba a enseñar cosas que no vais a ver en la exposición. Algunas. Algunas. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Nada, un placer estar aquí. No he hecho muchas exposiciones, sí que he participado aquí y allá en bastantes colectivas, pero lo que se dice una exposición en serio, esta sería la primera vez que logro hacer un poco la exposición que soñaba, deseaba hacer. Es un poco complicada, es un poco especial, requiere muchos medios poder hacer una cosa así y espero que la disfrutéis y bueno, también el poder tener este tipo de oportunidades me ha hecho tener más ganas, ¿no?, de acometer este formato. Como sabéis, muchos de vosotros que a lo mejor me conocéis, pues he dedicado más tiempo y energía a hacer libros que a hacer exposiciones, pero bueno, pues a partir de este punto, ¿no?, de saber que esto puede funcionar así y siempre que tenga la suerte enorme de contar con estos medios y este equipo humano, pues lo podré seguir haciendo. Es un proyecto exigente, lo vais a ver, y tenía que estar hecho al milímetro porque cuando hay cosas de determinada naturaleza, que además a veces tienen que ver con los límites, con llegar al límite, ¿no?, de lo visible y de lo representado, pues es bastante crítico que el resultado sea bueno, sea preciso, y la verdad es que estoy muy contento porque creo que se ha logrado lo máximo que se ha podido. Solo unas pequeñas palabras de introducción antes de enseñaros ya el trabajo, o los trabajos. Yo creo que el arte es una herramienta increíble para conocer el mundo, es un medio para conocer. Como decía Jorge Wagensberg, que nos dejó el año pasado, el arte es una herramienta para conocer el mundo, es un marco conceptual más que puede ser paralelo, distinto al marco racional en el que nos solemos mover en esta sociedad que tenemos. Y eso hace que también podamos ampliar ese horizonte de lo que conocemos, de lo que para nosotros es el mundo, y de enfrentarnos a la aventura de la vida de una manera más completa. Jorge Wagensberg decía, comparando el arte con la ciencia o con los procedimientos racionales para enfrentarnos a las cosas, que el arte no ofrece certezas, sino que consiste en hacer preguntas más complejas, más profundas, y por lo tanto inquietar en lugar de ofrecer seguridades. Entonces cabe preguntarse qué tipo de conocimiento es aquel que te llena con más preguntas y con más dudas de las que tenías, ¿no? Si eso es una buena idea o es un mal plan. Yo creo que es una muy buena idea porque nos hará seres más inquietos, pero en definitiva más conscientes de lo que somos, y nos permite abordar dimensiones de lo que es la vida, de lo que es el hecho de vivir y de nuestras preocupaciones más fundamentales de manera más profunda, ¿no? Aunque nos quedan más dudas, pero en el fondo estamos, creo, avanzando en ese camino del descubrimiento de lo que es la vida, de lo que es el mundo, ¿no? La vida al final es esa aventura que consiste en descubrir y conocer un poco más, y conocernos un poco más, y a medida que te vas dando cuenta, ¿no?, poco a poco, crees que vas entendiendo un poco más de qué va esto, curiosamente y paradójicamente se acerca al final, ¿no?, y a uno le gustaría saber todo eso y volver a empezar, ¿no? Es una cosa bastante curiosa, pero que puede merecer la pena. Dentro de mis preocupaciones personales, porque obviamente tengo muchas, como todos, pero somos limitados, ¿no? Entonces hay algunas preocupaciones que me han afectado más que otras. Hay algunos temas en los que he intentado trabajar más que en otros. Uno de mis grandes temas o preocupaciones que he intentado reflejar en el trabajo de manera metafórica, es decir, no usando mecanismos racionales, sino, digamos, intentando crear otras lógicas o otras variantes de la lógica. Uno de los temas, decía, que más me preocupa es el hecho de que el mundo que consideramos real puede ser, en el fondo, puede contener secretamente o de una manera parcialmente velada una serie de conexiones o de interconexiones entre todos los fenómenos de lo que llamamos la realidad, ¿no? Es posible que la realidad sea aquello que comprendemos o conocemos como realidad y que así entendemos, y la vemos siempre desde nuestros propios esquemas, de manera que generar esquemas nuevos para enfrentarnos a ella puede hacer que descubramos nuevas formas, nuevos ámbitos, ¿no? Ampliar ese territorio de lo que llamamos lo real. Creo íntimamente, es una sensación intuitiva, que
que hay resonancias complejas y muy fuertes entre todo lo que acontece, un poco en la línea de lo que las filosofías más orientales han pensado desde hace miles de años. Por allí la línea de pensamiento va más, está más en la línea de que todo está interconectado y que las relaciones que enlazan a los fenómenos entre sí no son necesariamente de causa y efecto, sino de armonía, de resonancia. La resonancia es una palabra que importa mucho en el trabajo que hago, porque creo que también importa mucho en la vida que vivimos, ¿no? La resonancia entre las cosas es de alguna manera la demostración de que esas cosas están en comunicación o que son parte de un mismo fenómeno, ¿no? La resonancia, por lo tanto, la he escuchado en el mundo, la he escuchado en la vida y la he intentado representar de manera poética, metafórica, a través de imágenes. Es uno de los grandes temas con los que trabajo y creo que está bastante presente, ahora lo vais a ver un poco en todo esto, ¿no? Cuando trabajo, genero imágenes y a la vez estoy pensando en estructuras. Antes lo comentaba, creo que esta mañana. Mi trabajo al final, el resultado es una confluencia entre esos dos ámbitos, el ámbito de las imágenes que se van generando y de las estructuras que las enlazan. Entonces, ambas cosas van creciendo en paralelo al mismo tiempo y se retroalimentan, se alimentan unas de otras. Cuando digo estructuras, me refiero a tipos de relación entre las cosas que se traducen muchas veces en relaciones formales, pero soy de los que piensa que la forma no es un adorno al concepto, sino que es parte del significado. Formalmente podemos contar muchas cosas y podemos expresar muchas cosas, y ese trabajo he intentado hacer con las imágenes. También cuando hablamos de poesía, ¿no? Yo puedo decir, vamos, no me avergüenza decir que me siento poeta también, más que nada no porque la poesía haga algo mejor o peor, sino porque la poesía es una tipología, una tipología de actividad humana, ¿no? Intentamos con la poesía, creo que, generar imágenes, es decir, poner en relación fenómenos que de alguna manera, a través de la poesía, hacemos ver la relación que tienen, el eco que tienen, ¿no? Cómo las estructuras permean unas en otras. La poesía sería un poco lo distinto, no digo lo contrario, pero lo distinto a la narrativa, ¿no? La narrativa sería contar historias, que haya un desarrollo temporal o que haya un desarrollo más narrativo, más descriptivo, y la poesía creo que intenta generar chispas, o sea, relaciones que en un momento dado crean como un pequeño, un destello, ¿no? que permite alumbrar algo, como si fuera algo que arroja un poco de luz en un momento puntual y de pronto desaparece. Algo muy fugaz, pero que puede quedar para siempre dentro de nosotros. Creo que las imágenes, cuando hablamos de imágenes, estamos hablando de un tema muy serio. Todos trabajamos con imágenes en nuestra mente y funcionamos a través de la imagen. Nosotros vemos el mundo como una imagen, lo recibimos, lo vemos, lo escuchamos y lo integramos como una imagen en nuestro interior. Entonces, nadie nos puede garantizar que el mundo que consideramos real no sea finalmente una gran imagen que nos estamos formando. Creo que es muy importante el poder de la imaginación. Cuando decimos imaginación no nos referimos a fantasía, sino a la capacidad de visualizar y de, por lo tanto, que se nos aparezcan las cosas. Nuestra identidad viene dada por las imágenes que nosotros tenemos de nosotros mismos. Nuestras aspiraciones, al final, son imaginaciones que nos empujan a desear ser de una u otra manera o vivir determinada experiencia. Creo mucho, por tanto, como os decía, en ese poder de nuestro poder de imaginación. Y creo que las imágenes son precisamente una herramienta muy potente al servicio de nuestro imaginario interior. Las imágenes verdaderamente importantes son las interiores y las imágenes físicas, las imágenes concretas como fotografías que podéis ver aquí, son simplemente vehículos para que se nos impregnen esas imágenes interiores de algo nuevo, de algo distinto. Esa es un poco mi aspiración, la aspiración creo de todo artista y en ese camino es donde estamos. El hecho de relacionar las imágenes, bueno, uno de sus niveles o de sus articulaciones más básicas o elementales es en parejas o de alguna manera cuando tú unes dos cosas, dos imágenes, cualesquiera dos fenómenos, aparece una tercera
realidad, y eso es un tema que me ha interesado mucho. No es el único nivel de articulación que se encuentra en el trabajo, pero es uno muy fuerte que vais a ver que se repite en varios de los trabajos que vais a ver. Los 3 trabajos fundamentales que se presentan en la exposición son proyectos diferentes, pero han sido elaborados un poco a la vez. Trabajo muy a largo plazo y por lo tanto trabajo en diferentes proyectos al mismo tiempo. Y por ejemplo Versus, uno de ellos, que se presenta en la Sala del Torreón, ha sido un trabajo elaborado durante unos 15 o 20 años. Y digo 15 o 20 porque tampoco hay un principio y un final muy preciso. Pero ese cocinar a fuego lento me ha parecido importante porque yo no aspiraba, como os decía, mediante las imágenes a explicar un concepto, sino a hacer aparecer imágenes y a experimentar con lógicas nuevas. Creo que al final es un proceso, igual que puede ser un proceso científico de experimentación, pues aquí es un proceso de experimentación, en definitiva, con otro tipo de herramientas conceptuales. El diálogo, la resonancia, el fragmento, es otro de los temas que me preocupan, en el sentido de que lo fragmentado también tiene posibilidades de completarse, tiene posibilidades de diálogo, ¿no? Un fotógrafo, Araki, un fotógrafo japonés, decía que no le gustaban las imágenes completas, porque de alguna manera le parecían como fijas, muertas, de algún modo. Pienso lo mismo, yo creo que, bueno, en el trabajo que hago con las imágenes consiste en considerarlas seres vivos, en considerarlas entes que pueden dialogar, y en ese diálogo que se generen nuevas imágenes nuevamente incompletas, es decir, el significado no está tampoco condicionado por una lectura precisa. Por eso cuento con la complicidad del espectador, o me gustaría contar con ella, y le otorgo un papel muy activo, os otorgo a todos un papel activo en esa construcción del significado. Esa ambigüedad es deliberada, de alguna manera, y creo que es una de las herramientas más importantes que tienen las imágenes, el poder comunicar con un espacio de ambigüedad que es el que te permite a ti como espectador colarte y trabajar con eso, y de alguna manera completarlo y construir significado, que en definitiva es de lo que se trata, ¿no? Os presento varios trabajos pues por separado. Uno de ellos no está en la exposición porque su formato principal es el libro y prácticamente es el que más interesa. Pero bueno, como simplemente, y espero tener tiempo para todo, pero un pequeño introducción para que veamos también, ¿no?, un trabajo más. Infinito fue mi primer libro publicado. También quería enseñar un poco, no mucho, pero los libros, ya que no van a estar en la exposición apenas, solamente uno. Versus está en una mesa vitrina que tenéis aquí en la planta Torreón. Y por eso también quería enseñarlos un poco, ¿no? Y a la luz de lo que veamos en los libros, pues igual se entienden también cosas de la exposición. Infinito es este primer libro y os enseño algunas imágenes. Es un libro, esta es la primera doble página, la portada, la cubierta ya es una imagen y aparece como un continuo de imágenes de principio a fin, no hay pausa, además que hay una doble página un poco extraña en el centro que está allí por algo. Y finalmente es un libro que se ofrece sin instrucciones de uso, que es una de las cosas que también se ha convertido en una seña de identidad de mi trabajo, pero no era consciente a priori, ¿no? Era simplemente una voluntad de dejar al espectador la lectura de las imágenes de una forma más libre y más autónoma. En este libro hay algunas imágenes como aquí, dobles páginas, se basa mucho en la lectura en la doble página, formando precisamente algo parecido, dípticos de alguna manera, asociaciones, relaciones, resonancias formales y en algunos casos, como aquí, por negativo o positivo, es decir, plantear diferentes juegos y no siempre el mismo dentro de una estructura firme. Creando espacios a veces que tienen algo de, es decir, este es un espacio construido con dos imágenes, no es real desde el punto de vista material, pero podría ser verdadero o digamos aceptable desde el punto de vista onírico. La lógica onírica, si es que tal cosa existe, a mí me interesa mucho, porque creo que no estoy hablando de cuando estamos soñando simplemente cosas raras, sino de cuando estamos imaginando, de cuando nuestra mente juega con la realidad y con sus fragmentos, creando nuevas asociaciones. Y por lo tanto me interesaba mucho ese tipo de lectura que no es unívoca y que no es condicionada por una lectura clara. Y un poco para enseñar algo de la esencia de este proyecto, os quería revelar, ¿no? Esta foto tiene una estructura infinito semi-oculta, que es, de nuevo, una de las cosas que he ido repitiendo en muchos trabajos, plantear claves que están
parcialmente veladas para que sean los espectadores, los lectores, los que tiren de esos hilos y que encuentren lo que tengan que encontrar. Pero no dejo tampoco, en fin, no es que esté simplemente dejando toda la responsabilidad. Yo también quiero dar al espectador elementos de juego que sean suficientemente interesantes como para obtener algo a cambio. Me parece que es un acto de responsabilidad con el hecho de exponer, de publicar, el que ofrezcas lo mejor que puedes también en ese sentido, hasta donde puedes llegar. Esta es una de las dobles páginas del libro, que está un poco más cargada de elementos que otras más minimalistas que habéis visto antes. Y esa doble página, está en una colocación en el libro que de manera también deliberada está distanciada de esta otra doble página. Y os las pongo a las dos porque muchas no conoceréis este proyecto. Y supongo que al ver estas dos imágenes juntas también se os puede ocurrir que hay una relación entre ellas, ¿no? Al menos la que aquí aparece a la derecha. Yo quiero que sea una invitación a quien lo lee, quien lo mira, de buscar ese fragmento que le ha recordado, que le falta o que completaría hasta poder tener una experiencia de descubrimiento cuando pasas las páginas y llegas a ponerlas en el centro del libro y a descubrir que estas dos partes de la imagen eran en realidad una misma imagen horizontal y que todo el libro es una simetría de imágenes que se están completando unas a otras. El sentido de todo esto también es que estamos viendo las cosas de una manera que luego al descubrimiento de este secreto a voces, porque realmente es algo que mi intención era que se descubriera de manera espontánea, te hace releer el libro y verlo de otro modo, ¿no? Estás viendo de alguna manera fragmentos de un mundo que se están repitiendo, que se están completando y en ese sentido pues hay una completitud buscada, ¿no? en varias dimensiones, que es también otra cosa que he intentado hacer en los demás proyectos. Buscar lazos, hilos, simetrías que puedan evocar esa manera de relacionarse los fenómenos del mundo. Otro proyecto que sí se expone aquí se titula Versus. Es un proyecto que me es muy difícil fechar. Lo suelo fechar como proyecto, digamos, terminado, realizado en el año de la publicación del libro, que fue 2014. Para mí cada proyecto es un universo de imágenes, no es un espacio cerrado. Cuando un proyecto, por ejemplo, se concreta en forma de libro, alcanza una expresión física y concreta en esa forma, pero cuando se expone, por ejemplo, pues tiene una expresión distinta o puede publicarse o exponerse en otro momento, en otro formato. Es simplemente un universo de imágenes que tiene una lógica interna y que esa lógica interna es variable y se adapta a cada contexto. Eso me parece también interesante que sea así. Versus es un proyecto que plantea una dualidad muy fuerte de dos universos visuales que en el fondo son el mismo. Un universo lumínicamente inclinado, completamente casi llevado al extremo del blanco, y otro universo complementario, paralelo, como queráis, que llega al extremo de la oscuridad. Es un poco, bueno, es una manera como cualquier otra de formalizar una dicotomía, una dualidad, en esta forma, utilizando la luz, que es un elemento fotográfico importantísimo, y llevando pues lo más cerca del extremo, pero sin perder los matices, estas imágenes a los dos reinos que se están comunicando, ¿no? Son como dos ámbitos entrelazados. A mí me gusta mucho la física cuántica y cuando descubrí hace años el concepto de partículas entrelazadas me pareció muy interesante, ¿no? Hasta los físicos hablan de un fenómeno que se llama entrelazamiento cuántico y que consiste en que las partículas no es tan sencillo como que esta partícula está aquí y la otra allí, ¿no? Sino que cuando dos partículas, digamos, han entrado en relación, se produce entre ellas un vínculo que se mantiene incluso en distancias enormes. Bueno, en el fondo, dicen algunos, puede que sea la misma partícula, ¿no? Es la explicación más plausible al hecho de que dos partículas que están alejadas millones de kilómetros puedan tener el mismo comportamiento simultáneamente. A lo mejor el mundo, a lo mejor la realidad es más rara y más extraña y más onírica en su lógica de lo que pensamos, ¿no? En nuestro día a día. El caso es que con estos dos reinos de imágenes que fui coleccionando a lo largo del tiempo, construí, bueno, esto es por ejemplo la hoja de montaje, ¿no? La hoja de secuencia de los dos libros. Es una obra que en su forma de libro tiene dos volúmenes, uno contiene el mundo negro y otro el mundo blanco, para resumir y entendernos, y en cada uno de esos dos volúmenes ocurren cosas, pero cuando tú los ves a la vez pueden
pueden aparecer determinados entrelazamientos o relaciones más o menos evidentes o más o menos sutiles que pueden ser leídas, ¿no?, en términos de algo interrelacionado, conectado o que funciona como positivo o negativo. Algunas de las imágenes del trabajo. A ver, es muy crítico la manera de verlas, ¿no?, la luz con la que puede el proyector incluso estar proyectando. Algunas de las imágenes tienen un manifiesto, una manifiesta, digamos, simetría, ¿no? Estas dos imágenes os las pongo por pares, he elegido algunos de los pares de imágenes. Esta, por ejemplo, sí está en la exposición, pero forma parte de un díptico a su vez, de manera que complejiza un poco esa relación. No es solamente entre las imágenes blancas y negras, sino entre sí también están estableciéndose lazos que aportan complejidad. Yo creo que los proyectos pueden tener estructuras muy fuertes y muy sencillas, digamos muy simples, y por eso también muy resistentes, y a la vez dimensiones más sutiles, más variables, que puedan otorgar riqueza a la vez que esa, digamos, sencillez de la estructura que las articula, ¿no? Es como si ¿se escucha bien? Es como si hicieras una escultura y le pusieras un armazón que la sostenga, ¿no?, que sostenga todo lo demás. Entonces esa cualidad de negativo-positivo entre los dos mundos visualmente planteados, pues no es literal, aunque en algunos casos hay imágenes que pertenecen a los dos libros o los dos ámbitos del proyecto. ¿Por qué? Porque están planteadas en negativo o positivo o han sido extremadas en su luz hacia un lado o hacia el otro. Pero me interesa más la idea de negativo o positivo en el sentido metafórico o poético. Es lo que me condujo a este proyecto y a desear su realización, porque finalmente querer realizar un proyecto es una inversión de esfuerzo, ¿no?, y de tiempo muy grande, y claro, es bueno que sean proyectos muy queridos, ¿no?, para que haya merecido la pena. Yo, desde que surgió este proyecto, me pareció importante hacerlo, pero sobre todo lo que más importante me pareció fue esa idea de que algo está entrelazado y es positivo o negativo, pero en un sentido muy abierto, ¿no?, más poético, más metafórico. Esta es, por ejemplo, la forma que tiene el libro. Esas son las dos cubiertas y crean un díptico en sí mismo, ¿no? Es un libro díptico, digamos. Dentro de cada libro la mayoría de las imágenes son individuales y el díptico está creado por su asociación. Y os enseño solo, no sé, una de las relaciones que hay en el libro. Es difícil de descubrir, las hay muy evidentes, para que sirvan de hilo, para que el espectador pueda tirar de él, y por eso las hay muy evidentes, pero hay otras más sutiles que dependen ya de cada uno encontrarlas o no. Esto es una de las páginas del libro blanco, donde vemos ese tronco que entra, incide en el agua, pero ese agua no suscita ninguna onda, está completamente en calma. Y en el libro otro encontraríamos esta otra imagen, que yo creo que es no tan difícil de vincular, pero hay que verlo, ¿no? Hay que entender que, bueno, en la imaginación de cada uno está el ver qué tipo de relación se puede establecer. Yo solo os quiero decir que si alguien se tomara la molestia, ya sé que no va a ocurrir, pero por eso lo hago yo y os lo enseño, de coger los dos libros, hacer una reproducción de cada uno y solaparlas, lo que vería sería esto. Es decir, que está la madera, digamos, constituyendo las ondas faltantes. De hecho, las ondas son una madera y sus vetas del tronco de este lado. Todo esto pueden ser juegos, como puede ser un poema, un juego también, pero, como os decía, para mí refleja algo un poco más profundo, que es toda esa serie de cuestiones que os comentaba antes. De todas formas, como bien decía antes Valentín, cuando presentamos esta mañana en la sala, las imágenes son imágenes y su lógica es la de las imágenes. Todo lo que contamos acerca de ellas, como lo que yo intento contaros, es nada más que una aproximación, y finalmente son las imágenes las que tienen que convenceros o no y ver si funcionan en su lógica interna o no. Este sería una parte, ahora lo veréis. No quiero enseñar mucho de lo que hay en la exposición realmente, porque para eso está la exposición, solamente algún rasgo, ¿no? Este sería el mundo blanco y negro. Se establece en la exposición en forma de dos ámbitos físicos. Eso se me olvidó decirlo antes, pero también es un tema muy importante, ¿no? Que esta exposición no es un compendio de trabajos, ¿no?, ni es una exposición antológica. Es una exposición que pretende ser una experiencia completa, pretende ser una especie de gran instalación y pretende crear un ámbito de experiencia para el espectador. Eso es una guía para mí muy importante. Que el hecho de que sea exposición y que esté en un espacio físico, y por eso importa tanto de qué color está pintada la pared,
cómo se han configurado esos muros, qué tipo de espacio y de distancias invita al espectador a vivir, ¿no? A vivir ahí en la sala. Por eso es tan importante, porque creamos una experiencia espacial que tiene que ver con la persona que se mueve y la persona que, si le dedica un poquito de tiempo, puede ver incluso espacialmente relacionadas imágenes o hay sugerencias de relaciones en el espacio que, digamos, trascienden las posibilidades de un libro y se convierten en otra cosa totalmente distinta. Y bueno, Aura sería otro proyecto que presentamos aquí. El primero de los que se presentan aquí es Versus, que es el que os acabo de enseñar. Aura es un trabajo realizado en India durante, pues, las imágenes son de un periodo de 10 años, aunque he estado más años fotografiando. Aunque las imágenes son tomadas del 2009 al 2018, pero anteriormente había estado allí pues 4 o 5 veces y había hecho trabajo repetidamente. Toda la primera parte del trabajo, en uno de los momentos, fases de la edición del proyecto, lo eliminé. Digamos que a partir del 2009 algo me pasó, iba más inspirado, o yo pienso más bien que todo el trabajo anterior que había realizado me había, digamos, había fructificado de algún modo en imágenes nuevas que venían de aquellas. Y eso me parece también importante, ¿no? en mi modo de trabajar. Hacer que las imágenes sean el conducto hacia otras imágenes, sea la propia experiencia la que te enseñe a generar imágenes nuevas, más apropiadas a lo que tú querías contar. Y eso se hace quizá por prueba y error, en el sentido de ir quitando todo lo que no sirve, en la medida de lo posible, y ir aumentando la intensidad de lo que sí te importa, de lo que sí quieres que contenga el proyecto. No conozco otra manera de trabajar cuando estamos en el ámbito de experiencia de las imágenes y de esa otra lógica que ya no es tan racional y tan mecánica, ¿no? Este proyecto también contiene, una de las ideas importantes que contiene es la de la transformación. La transformación y una suerte de alquimia que tiene que ver con, de nuevo, esa danza de la realidad, ¿no? Y cómo las cosas son lo que son o no tanto, ¿no? Son lo que son también en relación y en disposición de eco y de resonancia con otras. Hay un momento en este trabajo en el que descubro que las imágenes incompletas, y vuelvo a esa idea, ¿no? De la incompletitud como algo importante, se están viendo muy claras, ¿no? Debería. Lo incompleto, ¿no? De alguna manera, imágenes incompletas como estas que había ido tomando me daban pie a poder hacer asociaciones donde se produjera la completitud. Y bueno, al principio lo hice fragmentando imágenes que ya tenía, ¿no? Imágenes que podían ser a lo mejor horizontales y que iba recortando, iba jugando con ellas como un laboratorio, digamos, en casa, ¿no? Y más tarde pues empecé a hacer estas imágenes de manera más directa, como verdaderos fragmentos que luego con ellos hacía copias muy pequeñitas. Mi método de trabajo habitual es hacer copias pequeñas de todo esto, con las que crear una suerte de cartas, ¿no? De cromos que, digamos, durante muchísimo tiempo, horas, semanas, días, estoy poniendo en relación para ver qué cosas ocurren. Es decir, los dípticos que constituyen ahora este proyecto, que se titula Aura, pues han sido encontrados a través de la experiencia del encuentro, de la experiencia de la revelación en mi mesa de trabajo, de que esos encuentros podían producir imágenes que me afectaban profundamente, que me parecía que estaban diciendo lo que me importaba decir, ¿no? Esta es una imagen, por ejemplo, vertical, tomada así, no fue fragmentada, que hice unos niños que jugaban con una piedra y con unos hilos, que eran los hilos de una cometa, algo, bueno, pues aparentemente sin ningún sentido, ¿no? Pero me interesó esta imagen y la copié en una copia pequeñita, porque pensé que la manera de salir, de sobresalir, ¿no? de exceder el encuadre de esa mano de la derecha, podía hacer que ocurriera algo por ese lado, ¿no? Y en un momento dado, jugando con todo aquello, descubro otra imagen que la completa. Y para mí esto ocurre como sorpresa revelada en la mesa de trabajo. Y cuando empiezo a obtener, a encontrar imágenes como estas, empiezo también a desear más de esto, a desear que el camino de esta alquimia extraña, esta especie de quimera fantasmal que se compone, pues darle más recorrido e ir a por más, es decir, es como casi el final, no el final del todo, pero la evolución de un interés por la resonancia y por esa
alquimia extraña de los fenómenos del mundo que había ido apareciendo antes. En esta imagen, por ejemplo, ¡guau!, es que se está viendo muy clarito. ¿Qué puedo hacer? Sí. Chema, ¿estás por aquí? No sé si tenemos el mando del proyector, que está súper brillante, ahora me doy cuenta. Perdonad el inciso, es que va a ser mejor porque nos quedan muchas imágenes que ver y estáis viendo, bueno, ¿estáis viendo en realidad? Sí. ¿Es este? No. A ver, ¿me dejas? Lo que puedo hacer también es una cosa y es... sí. Vamos a ver. Eso es como se debería ver. Lo que habéis visto antes en realidad es la demostración de que no pinto de negro las imágenes, sino que lo que hago es que, bueno, las contrasto, las oscurezco, pero ahí aparecen capas de... A ver, voy a copiar esto. Esto va a tener una resolución muy rápida, creo, espero. Sí, y ahora vamos a aplicarles eso mismo. Vale, gracias, ¿eh? Y debería funcionar. Vale, ahí estamos. Eso sí es lo que tiene que ser. Por cierto, en el libro Aura, que creo que lo van a tener en la tienda, librería, aquí, si cogéis una linterna y lo miráis a través, vais a encontrar en algunos de los negros más detalle del que esperaríamos, y es precisamente por eso. Sí, es un pequeño secreto extraño de ese libro que, como se ha impreso en cuatritono y con diversas capas, en algún sitio quedó el detalle original de lo que había en la escena, ¿no? Que yo he oscurecido, he contrastado, pero ahí está. Y también vais a descubrir de paso algunas relaciones que están buscadas en el libro. Es decir, yo intenté que en las páginas del libro ocurrieran algunas transparencias relevantes que sabía que muy poca gente descubriría, pero que ahí están, y al mismo tiempo, como consecuencia inesperada y completamente extraña y surrealista, la tinta está revelando también secretos por su propio pie, o sea, por su propia mano, ¿no? Que yo ahí no lo he controlado. Esto, pues eso, lo dicho, puede plantearse como un juego, pero para mí es un proceso de experimentación y de creación de imágenes. Y en la medida en que nos afecten y nos importan, ahí es donde está su éxito o su fracaso, yo creo, ¿no? Que cada uno con esto pueda hacer algo, dialogar en algún sentido con sus imágenes interiores. Encuentros que en muchos casos fueron muy, muy felices, o por lo menos desde mi punto de vista yo sentí condicionado por estas imágenes, busqué más de ellas. No todas las relaciones del libro se basan en esta continuidad formal, pero ha sido una de las estructuras más fuertes, ¿no?, para esa creación de nuevas imágenes. Cuando, por ejemplo, encontré, ¿no?, el encaje de esta imagen donde vemos ese fuego o ese perro que tiene esa sombra cubista, el perro con la sombra cubista, cuando estuve haciendo esa fotografía, evidentemente estaba nervioso porque sabía que eso era especial, ¿no? Lo estuve buscando hasta que obtuve en la escalera ese registro así, pero la sorpresa fue todavía mayor cuando jugando encontré esta imagen de fuego que completa su forma, ¿no? Mi manera de trabajar aquí no ha sido oscurecer, o sea, pintar de negro eso, sino que el encuentro sea el encuentro. Es que para mí era importante, ¿no? No digo que no haya alguna pequeña intervención, pero cuando ves que hay pájaros haciendo círculos en el libro es que estaban así, no estaban ni borrados ni copiados, ¿no? Para hacer todo esto, por ejemplo, hay una cosa en el trabajo un poco peculiar, que fue el trabajo con elementos azarosos, que ahora os cuento un poco de eso, ¿no? Esto, por ejemplo, es uno de los dípticos que no está en la exposición, pero sí está en el libro. Estas son 2 fotos que hice el mismo día. ¿Cómo? Ah, está en la proyección, es verdad. Hay una proyección en la exposición, está muy bien, sí que lo hayas dicho, porque precisamente en la proyección se muestra, no digo que se demuestra, porque no hay nada que demostrar, pero se muestra algo importante en este trabajo y es su capacidad combinatoria. O sea que con las imágenes que existían, había la posibilidad de generar dípticos diferentes con las mismas imágenes, y eso lo llevé al extremo como casi obsesivo, de encontrar más y más asociaciones, y en cierto modo me generaba un poco de ansiedad pensar que no podía alcanzar
todo el grado de posibilidad, ¿no? Yo sabía que tenía cientos de fotos y que su combinatoria era de millones, ¿no? De millones de posibilidades. Entonces, aunque buscara meses, años, no iba a encontrar todas. Por lo tanto, pero llegué a generar, jugando con los cromos, hasta 10.000 dípticos que tengo anotados y que tengo, digamos, una carpeta nueva. O sea, que las imágenes originales se generan dípticos en una combinatoria bastante extensa y eso crea una nueva capa de imágenes con las que de nuevo seguir trabajando. Es como que una capa va conduciendo a otra. Y en el audiovisual se muestra pues eso, la capacidad de algunas imágenes para transformarse en otras y dialogar con otras a su vez, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, que sí está en el libro, se transforma de alguna manera y no es casual tampoco la coincidencia formal en esta otra imagen que sí podemos encontrar en el libro, ¿no? La serpiente incompleta o la serpiente inconclusa o onírica se convierte en una serpiente real que tiene esta forma casi de Ouroboros, ¿no? Esta serpiente que se devora a sí misma o que da vueltas a sí misma. En este trabajo intenté, la palabra no es ser simbólico, porque no hay un simbolismo claro sobre aspectos muy puntuales, pero sí usar imágenes muy elementales y que pudieran ser, que pudieran estar alejadas de toda connotación cultural, de toda connotación, por ejemplo, sobre el momento presente. Casi todas las imágenes son muy puras en su esencia, en lo que estamos viendo, en su materia prima, ¿no? Vemos fuego, vemos agua, vemos personas, pero siempre en grado, casi siempre, no siempre, pero en grado de silueta o de sombra. Hay un tratamiento como, metafórico, ¿no? De todos esos elementos. Hay muchos animales que encontré, además en abundancia, sobre todo en Benares, en esta ciudad india, donde fue realizada la mayor parte del trabajo. Y realmente iba allí porque era donde más energía encontraba para lo que estaba buscando. Yo no he hecho este trabajo en India porque haya querido representar nada de la India. Al principio no lo sabía, pero luego descubrí que no, que lo que quería reflejar era algo más abstracto, que en el fondo sí tiene algo que ver con India, ¿por qué no? Con el pensamiento oriental en ese sentido de la armonía, en ese sentido de la danza de la realidad. Pero se ha quedado solo la capa más profunda. Todo lo que había en la capa superficial respecto a India lo he intentado borrar. No hay realmente referencias muy nítidas, muy claras a ese país o a ese lugar o a esa cultura. Pero sí la materia prima que obtenía en Benares para esas imágenes era precisamente la que me servía. Luego hubo algunas pequeñas series dentro de la serie que fueron fenómenos inesperadamente encontrados como azarosamente. Por ejemplo, esto es una colección de reflejos en agua que ocurrió los primeros por azar, haciendo fotos de la luna llena reflejada en el río Ganges. Suena muy poético, es que fue así realmente. Y luego en el siguiente viaje, viéndolo ya en el estudio, vi que me interesaba, me aportaba algo al proyecto. Son fotografías, no son otra cosa, pero parecen estar en otro plano, ¿no? En otro plano de no realidad, y eso me empezaba a resonar muy bien con otras imágenes. Por lo tanto, el siguiente viaje me esforcé en hacer más de ellas. Luego hubo otra serie o miniserie, o serie dentro de la serie inesperada, que fue unos hombres que cargan troncos para los crematorios del Ganges, los famosos crematorios de Benares, y que, tomados en picado contra un cielo blanco, me empezaron a producir estas imágenes que están también a medio camino entre algo que es real, porque es absolutamente real, pero que crea como una caligrafía. Es como si la realidad estuviera caligrafiando, y esto fue otra capa más que me interesó mucho, ¿no? Tanto el agua caligrafiaba su propio dibujo, como este comportamiento y esta amalgama y esta ambigüedad entre tronco, miembro, brazo, persona, creó una serie dentro de la serie que además resonaba muy bien con la anterior. También se puede leer en términos de positivo o negativo. De nuevo, aquí tenemos otra serie, esta vez, digamos, en otra escala lumínica, que eran fuegos. Entonces me dediqué a fotografiar fuegos y a hacer miles de fotos de estos fuegos porque era algo incontrolable. Fotografiar el fuego es fotografiar absolutamente una forma azarosa, y fue precisamente el hacer miles de estas fotos el material que luego me permitió obtener las formas, algunas un poco antropomorfas, expresivas y dialogantes, que fueron completando este proyecto y haciendo un diálogo, como habéis visto en algún díptico, con otras imágenes. Y por último, unos pájaros migratorios que encontré, también casualmente, porque nunca había ido en ese mes, y resulta que solamente un mes al año hay unas enormes bandadas de pájaros en Benares en las que me metí, ¿no? Realmente yo me metí en estas nubes de pájaros, no os contaré
sino en privado, cómo logré estar no fotografiándolos a distancia, sino metido en una nube, ¿no? Estos pájaros ahora mismo están muy cerca y eso es lo que produce también ese grado de diferentes escalas en la misma imagen entre diferentes pájaros. Y también estos pájaros están fotografiados con esa voluntad de incompletitud, ¿no? Me interesaban muchas de estas imágenes cuando realmente dejaban un centro vacío y permitían que aquello desbordara, ¿no? Creando esa sensación de discontinuidad y de espacio que continúa, pero en otro lugar, no dentro de la imagen. Bueno, y por mostrarles un poco la cocina, a ver qué hora tenemos, porque tampoco me quiero exceder. Vale. Por mostrar esto un poco la cocina, ¿no? Estos son las pequeñas copias con las que trabajo, son de formato muy pequeño para permitir un juego amplio en mesas de tamaño razonable. Y esto es lo que yo llamaba un mapa, que es en algún momento del trabajo, digamos, el planteamiento de las diferentes combinatorias, a veces de la misma imagen con diferentes, otras imágenes, otras posibles parejas, y a su vez la posible pareja tenía otras relaciones por ahí, ¿no? Era como un juego muy, si fuera una comunidad de personas, ¿no? Pues era un juego muy extraño, muy múltiple, ¿no? De múltiples variables. Complejo, pero para mí fascinante ya como proceso, incluso antes del resultado final, ¿no? Yo estoy convencido de que los resultados del trabajo artístico tienen mucho que ver con el proceso, ¿no? Es algo obvio lo que estoy diciendo, pero el proceso es el que hace que surja la energía, el que mueve la energía que puedes depositar en la obra. Si no hay riqueza en ese proceso, si no hay experimentación, difícilmente podrá, creo, lograrse que en la obra se manifieste algo que tenga ese mismo naturaleza, ¿no? Así, por ejemplo, y esto se muestra en el audiovisual que hay abajo, este díptico, que sí está en la exposición y también en el libro, pues tuvo otra pareja posible en estos pájaros, ¿no? Donde incidía como impactando en un hueco, ¿no? Este asunto de el impacto causado por un miembro que ya desaparece me interesaba mucho, me parecía que era parte que podía encajar muy bien, ¿no? En el trabajo. Sin embargo, esos pájaros invertidos de izquierda a derecha también podían, a su vez, y ya que el brazo estaba comprometido para otra relación que me interesaba más, ¿no? Que era más alquímica y más fuerte para mi gusto de lo que era aquella, pues esos pájaros podían dialogar aquí, ¿no? Esta mano que tiene, no sé si se ve bien, pero tiene un hilo, sí se ve, ¿no? Un hilo, una cometa, pero al final parece estar conduciendo, indicando, haciendo algo allí, ¿no? Esa transmisión de energía me interesaba mucho. Sin embargo, al final también hacía falta un balance de determinados elementos en el proyecto y no podía ser todo pájaros, no podía ser todo fuego. Había que balancear también aquello. Y jugando, esta mano al final acabó aquí, en esta relación, que puede ser menos espectacular que la anterior, pero me parecía más interesante porque aportaba algo, un matiz, un sonido nuevo. Al final también, de alguna manera, hacemos algo que tiene que ver con la música, o yo por lo menos en mi trabajo hay una cuestión de ritmo, hay una cuestión de movimiento, bueno, la resonancia también es muy musical. Entonces al final este brazo acabó con este tronco, el otro brazo acabó con la otra imagen, y entre ambas se puede establecer un puente también, ¿no? De asociación. Es decir, que eso era otra cosa para mí muy importante en el trabajo. Ya no solamente son dípticos que puedan ser relevantes, sino que entre sí también se conectan de otras formas. Eso ya, ahí sí el espectador tiene un papel más activo y más decisivo, y su parte inconsciente, su parte intuitiva puede funcionar y trabajar en ese sentido. Y bueno, por último, ya por finalizar, que no os quiero entretener más, que podéis ver la exposición, el proyecto de Roma. El proyecto de Roma está realizado en un periodo mucho más corto de tiempo. Tuve la suerte enorme de ser becario de la Academia de España en Roma en los años 2016 a 2017, y allí hice un proyecto, como era lógico para la Academia, tiene que ser así, basado en Roma o en Italia o en algo que perteneciera a aquel ámbito. Entonces, bueno, aquí os muestro más que dípticos, que vais a ver abajo también determinadas piezas que tienen que ver con relación de imágenes, algunas de las imágenes también aisladas que hay, ¿no? En este trabajo no todo se basa en esas resonancias, o esas resonancias no son tan claramente o solamente en forma de díptico. También hay algunos trípticos y sobre todo hay imágenes individuales que se están relacionando en espacios espacialmente más complejos. Este libro no se ha editado, o sea, este trabajo no se ha editado en forma de libro, y eso también hace que haya nacido primero como exposición y luego ya tendrá forma de libro, y eso ya lo veremos, ¿no? Me interesaba mucho en este trabajo, quizá el motivo principal
sea el poder transformador del tiempo y el tiempo también como gran fragmentador, ¿no? Cuando las cosas se fragmentan, como decía antes, también se pueden recomponer. Y Roma es evidentemente un laboratorio impresionante de cómo el tiempo ha ido creando capa tras capa realidades y constructos nuevos, ¿no? Materialmente hablando, digamos, arquitectónicamente hablando, y notas, ¿no? ese pozo. Y por lo tanto eso lo intenté traducir también en un trabajo, una vez más en un sentido metafórico y no literal, y entonces intenté pues generar con algunas imágenes que habían sido transformadas, o sea, por ejemplo esculturas, ¿no? O algunas partes de monumentos, arquitecturas, que habían sido trabajadas por el tiempo, ¿no? El tiempo había impreso su propio diseño en estas estructuras, y cuando vemos una escultura incompleta, por ejemplo, supongo que también nos pasa, en cierto modo parece una pena, ¿no? Que se haya destruido parcialmente esa escultura, pero en el fondo se ha creado también algo nuevo, ¿no? Se ha creado una forma nueva que tiene una belleza muy particular, la de la escultura incompleta. Y bueno, me centré en eso. No todo es tampoco incompletitud producida por el tiempo, sino que yo también intervine con mis propios medios fotográficos, ¿no? Esto es un busto que no le pasa nada más que estar muy desenfocado y estar conviviendo en ese contexto. Entonces intenté aliarme con el trabajo del tiempo, recogiéndolo en algunos aspectos en su esencia, como en el bajorrelieve que habéis visto antes, que es realmente así. El recorte lo he hecho yo, el fragmento lo he hecho yo, pero esa alianza entre lo que ha hecho el tiempo y lo que yo voy haciendo, pues bueno, ha sido un diálogo, ¿no? Que hemos establecido. Fragmentos de arquitecturas, espacios vacíos, llenos, incompletos, y imágenes como estas que también han sido transformadas. O sea, he jugado con la sobreexposición, con la subexposición, en fin, me he metido en el territorio de no solamente jugar con los encuadres o con la incompletitud y recoger ese diseño del tiempo, sino que también he intervenido en las imágenes de manera más brutal en algunos casos, ¿no? Intentando emular el trabajo de erosión o de desgaste que también ha producido esa dimensión temporal. Y en algunos casos es difícil de precisar, y eso también es parte del objetivo de este trabajo, si la intervención es mía, la intervención no es mía, la intervención es del tiempo. Esa ambigüedad, ¿no? Yo os la puedo comentar, en plan, no tengo ningún problema en decir esta foto está más o menos tocada de esta u otra manera. Es simplemente que ese diálogo sea ambiguo, ¿no? sea enriquecedor para todas las partes. Luego también otra característica del proyecto, en esto tiene eso en común con el de Aura que habéis visto antes, es la incorporación de, por ejemplo, hay una serie dentro de la serie que serían nubes o formas en humo. En este caso no es fuego, es humo, es bastante equivalente, pero estas formas de humo están trabajadas en la exposición en forma de una proyección donde vais a ver precisamente a través de los fundidos y de las transformaciones producidas por la imagen en movimiento cómo se está produciendo esa amalgama, esa fusión y esa alquimia extraña de la fusión de algo tan evanescente como el humo, que ha tenido formas caprichosas que yo he intentado recoger, jugando con la piedra, ¿no? Con un material duro que el tiempo ha tardado 20 o 25 siglos en trabajar y en deformar y en convertir en lo que es. Entonces esa diferente escala temporal, como la que se podría producir entre esto es un fragmento de un bajorrelieve etrusco que hay en Roma, en una iglesia, y es un bajorrelieve creado por la mano del hombre, diseñado por la mano humana, pero también erosionado por el tiempo, que le ha imprimido su propia personalidad y su propia naturaleza. Y luego, coincidentemente, estas dos imágenes fueron realizadas el mismo día, pero no tiene nada que ver. Generalmente hago dípticos con imágenes que pueden tener años de diferencia. En el río, en el Trastevere, pues había unos remolinos y estuve recogiendo esas formas. Entonces, eso da lugar, una vez más, a imágenes complejas que participan de una continuidad que también, en este caso, contiene el desfase temporal entre lo fugaz y lo que ha tardado una escala, como digo, de 20 siglos en transformarse. Y poner eso en común me parecía interesante, ¿no? Como poner en relación cosas que contrastan pero que en el fondo son la misma, y bueno, eso es un pequeño desafío más, ¿no? a nuestra parte imaginativa, que quiere ver que el león se completa, aunque sepas que no es así, pero que de alguna manera te pueda convencer la imagen de que eso es posible.
Esto, por ejemplo, es una pieza distinta, esta sí la vais a ver en la exposición, estaba a punto de no ponerla porque la vais a ver ahora, pero bueno, es una de las piezas para mí más importantes de este trabajo en este momento, un tríptico, y contiene además un elemento más que vais a encontrar, no con frecuencia, pero en un par de casos son una serie de imágenes con un color además muy fuerte, que es algo que se introduce como novedad en el trabajo. Yo trabajo principalmente en blanco y negro, creo que tengo mis motivos para hacerlo, creo no, que tengo mis motivos para hacerlo, pero pero sí, de alguna manera creo que es más esquemático, que es bueno, que te lleva a un territorio equilibrio entre imagen y real que me interesa, ¿no? en mi caso en particular. Pero también me parece interesante el diálogo del blanco y negro con el color, ¿no? Aquí tenemos en el tríptico dos imágenes en color, una que es en blanco y negro. Para mí es principal ese diálogo, esa resonancia formal, de nuevo entre dos escalas temporales muy contrastadas, ¿no? El torso del Belvedere, que está en el Museo Vaticano, y que está muy sobreexpuesto deliberadamente, ¿no? Esto es una acción mía, es decir, el tiempo ha actuado sobre esta escultura, convirtiéndola en esa especie de muñón, pero luego ya yo he actuado con una sobreexposición fuerte, de manera que se convierte en otra cosa. Cuando tú lo ves en el museo, esta pieza no luce así para nada. Esa parte roja que se le ve, si a alguien le da curiosidad, ¿no? es el óxido de una barra de hierro que está dentro de la escultura, y por eso es así. Y las placas, que vais a ver algunas en color, son placas encontradas hace mucho tiempo en una casa abandonada, hace unos 20 años, que estaban esperando su momento para integrarse en algún proyecto, o no, pero en este caso me parecía que eran placas coloreadas de colores planos y que el tiempo había hecho su propio diseño también y había creado algo. Y eso es una capa más de este trabajo, y que además actúa creando unos contrastes muy fuertes, como una irrupción salvaje, en este caso de un color, que parece no pertenecer a ese contexto, y de hecho no pertenece, pero que rompe de nuevo, ¿no? Toda esa simetría, esa geometría. Bueno, en este caso la refuerza, porque lo que hace es crear un eje y crear un poco más de complejidad, y me parecía interesante hacerlo. Y por último, bueno, una pieza un poco especial. Hay un par de instalaciones, en realidad abajo, que son un poco particulares y que quizá, si estáis abajo, las podemos comentar. Porque una de ellas es un pequeño misterio, ¿no? Donde espero que el espectador se introduzca y que descubra lo que pueda significar eso, ¿no? No tiene un significado literal, es una experiencia, y a ver qué os parece. Y esta es una pieza de videomapping, es decir, bueno, en este caso ni siquiera ha sido necesario el mapping, pero es una pieza donde interviene una parte física, que son unas copias parcialmente quemadas que hay en la pared, y una proyección que está completando esa parte faltante. Os lo dejo ver abajo mejor que enseñaroslo aquí. Que ha sido, además, bueno, técnicamente un reto, pero que espero que os guste, porque bueno, era una de las piezas experimentales que hay en la exposición, de nuevos caminos también que quiero desarrollar de aquí en adelante, ¿no? Bueno, simplemente como por rematar y terminar, todo lo que vais a ver aquí, hecho físicamente y hecho realmente, ha sido fruto de un estudio, ¿no? Del espacio, con un diálogo también con el museo y con el equipo, en el que hemos intentado, pues eso, convertir el espacio del museo crear la instalación para este espacio. Y bueno, esto fue además muy bonito de hacer, ¿no? Estamos como flotando en el espacio. De hecho, si queréis visitar la exposición, ahora os introduzco físicamente en ella. Pero todo esto fue un trabajo de adaptación de las piezas, la mayoría que se habían producido y algunas nuevas, al espacio para crear la experiencia y poder modelarla antes de ponerse a construir muros de 5 metros, que son muy pesados y difíciles de pintar. Esto ha sido el proceso, no os lo cuento rápidamente para que no veáis mucho, pero en el que hemos estado estos días haciendo que la sala sea lo que vais a ver ahora, ¿no? Es difícil de imaginar todo lo que se ha tenido que montar ahí para llegar a este resultado, y espero que os guste mucho. Repito, agradecidísimo a todas las personas con las que he trabajado, y bueno, todo lo que queráis comentar, abajo con gusto lo podemos hablar. No es una pregunta, ni siquiera, es un matiz de una cosa que me ha sorprendido. O sea, yo la exposición la he visto ya, y además conocía tu trabajo, y me ha sorprendido las pocas referencias que hay al mundo de la pintura. No sé si es por una deformación profesional, pero yo todo lo que veo en tu obra, bueno, no todo lo que veo, pero veo mucha pintura.
no solamente, digamos, en su textura, sino en su formato, muchas veces en su literalidad, cosa que me encanta, o sea, pero sin embargo me sorprende las pocas referencias que hay, tanto esta mañana como en general en tu discurso, a este tema, ¿no? O sea, a mí me recuerda, y vamos, ya sé que es todo salvando distancias, o sea, me recuerda muchísimo a Leonardo da Vinci, muchas cosas que veo en tu trabajo, pero en el sentido, en la manera, digamos, de ver el mundo y muchas veces de reflejarlo. Me encanta, por ejemplo, todo el mundo este de las imágenes dobles. Bueno, yo no sé si estaba las referencias del cadáver exquisito, o sea, hay tantas referencias al mundo de la pintura que por un lado me encanta, pero me sorprende que no sean explícitas. No sé si tienen que serlo, sencillamente que me gustaría, digamos, oírte si eso te incomoda o si estás, digamos, cómodo con ello, vaya. Sí, bueno, yo, como sabes, estudié Bellas Artes y además en la especialidad de pintura, o sea que me formé profesionalmente para ello y he recibido un bagaje que yo creo que es muy importante, que ha sido muy importante desde las artes visuales al margen de la fotografía. También, siendo más joven, escribía poemas y creo que, en definitiva, todo eso se ha amalgamado. O sea, si sumas pintura y poesía, a lo mejor sale esto, ¿no? Una de las cosas que a mí finalmente me enamoré de la fotografía o me quedé dentro del terreno de lo fotográfico como mi principal actividad, creo que fue porque había una relación también con lo real que me fascinaba. O sea, estar trabajando con lo real para transformarlo a través de la mirada, a través del pensamiento. Y eso creo que, bueno, cuando pienso, ¿no?, en por qué no hice pintura, por qué fotografía, pienso que quizá esa es la clave, ese diálogo con lo real, justamente para ponerlo en cuestión. Pero bueno, yo mis referencias y mis influencias vienen de la pintura, de la literatura y de muchos sitios, y no me avergüenzo, vamos, al contrario, me parece... Ya. Sí, sí. Buena exposición de pintura. Sí, sí, sí. Creo que es una experiencia, pero bueno, insisto. Bueno, sí. No, sí. Ahora que lo dices, hombre, Versus es realmente de todos los trabajos, quizá como es el más minimalista y el más que está rayando en el reconocimiento, ¿no? Realmente reconoces las cosas que hay. Todo lo que hay son fotografías, no hay más. Pero está calibrado para que esté rayando en ese límite de lo que es real o de lo que tu imaginación ya no acepta como real. Y verdaderamente muchas cosas parecen dibujos, ¿no? Parecen trazos, parecen líneas. Pero eso sí que me interesa. O sea, me gustaba llegar a ese límite en el que desafíe tu imaginación el pensar si son fotografías o no. Me interesaba mucho. Y luego, ahora que lo dices, el soporte en el que están hechas las copias también es importante. El acabado, están todas impresas en un papel muy mate. Hay imágenes que parece que es óleo. Sí, o grabado, vaya. Carboncillo. De hecho, antes lo comentaba, la comida es papel de algodón, que al final el papel que usamos en esta tipología, en esta manera de imprimir, es un papel como el del grabado, exactamente igual, solo tiene una pequeña preparación para que pueda admitir la tinta las tintas pigmentadas de los plotters. Y finalmente el plotter lo que está arrojando en el papel es pigmentos minerales. En eso se diferencia de una impresora, ¿no? Que cuando se dice plotter, impresora, parece que es algo como muy, muy frío y muy... Bueno, es que lo que el plotter está pintando en el papel es pigmento puro, que para eso son permanentes en el tiempo, ¿no?, estas copias. Y ese negro que vemos es carbón. De hecho, la única manera de retocar eso es imposible. Como una de esas fotos sea rozada, se queda una marca indeleble para siempre, ¿no? Por lo tanto, no se pueden retocar, pero la única manera de simular, es decir, de compensar el negro que tienen, es aplicándole carboncillo en polvo. Y ahí es donde te das cuenta de que eso es carbón, y eso lo hace bonito, ¿no? Al final es pigmentario, es como pintar con luz y con pigmentos. Valentín. Yo, es por provocar, no es por otra cosa, pero una de las razones, ¿verdad?, por las que el nacimiento de la fotografía
se provoca una crisis, una línea de la crisis de la representación, es precisamente porque no se presenta como un sistema en el que no interviene la mano, a la que se atribuye falta de exactitud, se le atribuye interpretación, es decir, erróneamente se le atribuye por Aragó en la academia, decir que este auxiliar de las ciencias aporta veracidad y credibilidad. Y en esa paradoja, ¿no?, porque ninguna de esas afirmaciones se sostiene en el tiempo, ni el hecho de que la interpretación de la mano o la presencia de la mano añada subjetividad, o que la ausencia de la mano aporte objetividad, ¿no? Pero esa línea de la que estabas hablando, de versus, en donde se mueve en esos terrenos en donde a Fernando le vibra la pintura y la historia de la pintura, y estamos ante un hecho un hecho tecnológico, ¿no? Es decir, que cómo se aplica los pigmentos de carbón sobre un papel de una manera exacta, sin tramas, donde ya no reconoces los sistemas de impresión, ¿no?, donde no se reconoce ninguna de las dos disciplinas, ¿no? Bueno, simplemente por marcar que ese lugar que resulta tan ambiguo es que es muy ambiguo. Sí, 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 verdaderamente. Sí, sí, es verdad. Y como dices, es verdad que la fotografía tuvo que hacer un camino hasta ser reconocida como una herramienta de subjetividad, porque aparentemente ahí no pasaba nada que el ser humano estuviera implicado, ¿no? La realidad estaba dibujando. Es muy curioso que los humanos seamos tan brutos como para tener que tardar décadas en reconocer que algo que estamos haciendo, lo estamos haciendo, y es ser muy subjetivos, ¿no? Realmente deformar, transformar y contar el mundo desde un punto de vista de transformación. Y que ese es el terreno en el que se mueve la actividad de este centro, ¿no? O sea, es que nos movemos en un terreno que es el de la construcción de las imágenes, a partir de un momento de 1839 en donde se resuelve la crisis de la pintura antigua, ¿no? Bueno, pues con esas afirmaciones, así como un poco de marcar el territorio, es desde donde estamos trabajando. Y bueno, desde donde te invitamos a ti, invitamos a Fernando a trabajar, ¿no?, en este ámbito, ¿no? Es decir, que plantea ambigüedades, plantea cuestiones, ¿no?, abre ventanas, resuelve incertidumbres, pero no planteando certezas, sino planteando nuevos escenarios, ¿no? Entonces, bueno, pues es a lo que nos dedicamos en esta casa. Muy bien, pues gracias. A ver. Hola, Hola. No sé si nos podrías adelantar en qué estás pensando para tus proyectos futuros. Pues mira, buena pregunta, pero difícil de contestar, porque en realidad he tenido 2 años, casi 2 años ya, de construcción de proyectos y de finalización de proyectos. Esta exposición, entre la primera versión que se realizó y ahora, ha sido un trabajo de 1 año, año y medio, de dedicación exclusiva prácticamente. Anteriormente había cometido la publicación del libro Aura, que tuvo, aunque era un trabajo que se había hecho durante el tiempo, poco a poco, pero la fase final siempre es muy exigente. Entonces dediqué 6 meses a encerrarme con ese proyecto para ver su forma final, para decidir esa última secuencia de imágenes, para decidir su forma y para finalmente poder producirlo. En conclusión, llevo 2 años dedicado a una parte del trabajo que es hacerlo visible y hacerlo materialmente existente. Entonces lo que estoy deseando es poder volver a una fase de experimentación, de generación de proyectos y a descubrir qué quiero hacer. O sea, esto para mí, esta exposición, ha sido un punto y aparte en mi trabajo, ¿no?, que creo que va a marcar un antes y un después, y finalmente ahora siento que necesito un proceso, ¿no?, de reflexión y de silencio primero y de experimentación. Y para ello pues tengo muchos proyectos que están esbozados, muchas ideas sobre estructuras, sobre posibles proyectos que están ahí, demasiadas, no podré hacerlas todas, y elegir un poco y ver en qué camino trabajar. Por ejemplo, una posibilidad sería el trabajo de Roma, darle una forma en forma de libro. Sé que eso va a ser mucho trabajo, me gustaría volver a Roma, completar algo más.
Y eso pues tendría que preparar 6 meses mínimo, posiblemente 1 año a poder hacer eso. Pero antes de eso, que espero hacerlo, quiero hacer una temporada que vaya, no sé, a un proceso, o sea, un tiempo de experimentar, ¿no? y de crear realmente, que es lo más importante que hacemos, no es tan visible. ¿Estamos? Bueno, pues yo creo que podemos ver la exposición. Gracias.